Bienvenidos. Somos un grupo de abogados, estudiantes del posgrado en Derecho, quienes hablaremos de dos temas muy importantes que actualmente se discuten en nuestro país, México. Uno de ellos es la defensa constitucional y el segundo, la administración de justicia en el sistema mexicano. Los preceptos constitucionales que de nuestra Carta Magna emanan tienden a asegurar y garantizar los derechos de todas las personas y así lograr que exista la paz pública en la sociedad. Sin embargo, considero que el mandato de cada uno de los poderes que en cuanto en su competencia recae, no está desempeñando en su totalidad lo que le es encomendado, puesto que nuestros derechos fundamentales se están viendo afectados de una manera que ya no podemos disfrutar de una armonía social. El Estado mexicano debe responder a garantizar nuestros derechos, a vigilar una impartición de justicia pronta y expedita. Nuestro marco constitucional es claro, las normas están escritas, estas se van adecuando de acuerdo a la evolución de los cambios sociales. Pero si existen factores como la corrupción, la impunidad, por citar algunos, contaremos entonces con muy poco acceso a una buena impartición de justicia. ¿Y dónde queda entonces la responsabilidad del Estado mexicano? Hola, soy Pablo Arambul, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Guadalajara. Yo les quisiera tratar el tema sobre autocomposición y Estado de Derecho. Con producto de estos trágicos sucesos que hemos visto de manera sistematizada aquí en el estado de Jalisco sobre la crisis de seguridad con la que vivimos, me gustaría hacer hincapié en las palabras del fiscal general de aquí del estado. Él dice que todo crítico que no esté conforme con las políticas de seguridad que se maneja desde el gobierno del estado salgan a ponerse un chaleco y con una pistola a coadyuvar con la autoridad. Me gustaría comentar este aspecto desde el punto de vista del derecho constitucional, manifestando de que la solución que se nos ofrece por parte de la Fiscalía para contrarrestar una crisis del Estado constitucional de derecho es la justicia autocompositiva, lo cual esto está erradicado desde tiempos decimonónicos. Esto no es posible contemplarlo como una solución a los problemas que el propio Estado, la falta de cuidado del Estado, ha generado. Sobre esto nos parece pertinente subrayar que ante la crisis de las instituciones, lo que no pueden sugerirnos las instituciones es precisamente atentar contra ellas mismas, mismas que han surgido gracias a otras crisis que se han venido superando, pero pues gracias a las calamidades que hemos estado viviendo en estos tiempos, pues no es posible progresar de manera definitiva y de manera consolidante de nuestro deber histórico para preservar las instituciones en estos momentos. Muchas gracias. Lamentablemente, nuestro país se encuentra en una crisis de Estado de Derecho. Y con esto me refiero, por citar un ejemplo, a los acontecimientos surgidos en nuestra ciudad el 1 de mayo pasado. Acontecimientos que se le están atribuyendo principalmente a la delincuencia organizada. Este es uno de los aspectos por los que nosotros nos podríamos percatar de que el Estado de Derecho en México está sufriendo dificultades. Aunado a esto se encuentra ese pensar de nuestra sociedad en relación a la corrupción, a la falta de credibilidad de nuestras instituciones y a ese pensamiento que se tiene de que la justicia solamente es para unos cuantos. Además de esto, podríamos hablar de los medios de comunicación y cómo estos influyen en el proceso en que nosotros adquirimos la información y la procesamos. Y así como nos dice Noam Chomsky, el lenguaje es el vínculo con el pensamiento. Y cuando nosotros falsificamos el lenguaje, falsificamos nuestro pensamiento. Gracias.
La campaña que emprendió años atrás el gobierno federal contra el tráfico de drogas, si bien ha tenido logros llamativos de 8 columnas, como son las detenciones de cabecillas de cárteles, no ha logrado desarticular grupos. Estos continúan trabajando, ya sea fragmentados en alianza o fortalecidos derivado de las divisiones. Además de la lucha por el control de territorio entre los grupos, ha provocado que el mapa del narcotráfico haya cambiado en los últimos años y seguirá modificándose. En el reporte del análisis situacional del narcotráfico, una perspectiva policial, elaborado por la Comunidad de Policías de América, Ameripol, se refiere en sus conclusiones: el tráfico de drogas cumple al fin y al cabo una ley física, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Actualmente el tráfico de drogas no solo es un problema social y de salud pública, sino de seguridad pública. Esto ha permeado en las capas de nuestra sociedad y no podemos ser testigos mudos ni la autoridad de ejecutar programas que atacan las consecuencias del narcotráfico, pero no el fondo del problema. Días pasados, específicamente el día 1 de mayo del 2015, el estado de Jalisco vivió uno de los acontecimientos más tristes de su historia. Más de 30 automotores quemados en todo el estado dejan ver la capacidad de organización de los grupos delictivos. Entonces nace una pregunta: ¿en qué falló el estado? Puede haber muchos puntos de vista, muchas opiniones al respecto, que puedan hablar de una cosa o de otra, si el gobierno, si la educación, si todo. Pero todo debe de estar fundamentalmente basado en lo que dice la norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya que si se acataran todo lo que dice ahí, ya sean los ordenamientos y toda la forma que tiene de organización del gobierno, se pudieran evitar muchos hechos como este y como todos los que ha tenido la historia de Jalisco y del Estado mexicano. El pasado 1 de mayo de 2015, Guadalajara se vio afectada por una serie de eventos desafortunados que en la prensa y de los diferentes medios de comunicación denominaron narcobloqueo. Sin embargo, me di a la tarea de investigar este término y encontré que es una conjunción entre dos palabras: narco, siendo el apócofe de narcotráfico, y bloqueo. El bloqueo es la obstrucción o cierre del paso, por lo cual nosotros los ciudadanos se nos cerró el paso y se nos obstruyeron garantías y derechos concernientes a nuestra dignidad humana. Esto es lamentable, ya que en este suceso murieron soldados, los cuales, irónicamente, estaban defendiendo y buscando una impartición de justicia. Es triste pensar que estamos en manos de los más poderosos y que debe tomarse como una política, y la política es hacer las cosas cotidianas por medio de artimañas. Hola. Voy a hacer una breve síntesis de mi opinión en lo que concierne al Estado mexicano y su relación con el derecho. Ambas referencias son necesarias y se complementan una de otra para el buen funcionamiento de toda sociedad. Es decir, el Estado requiere de la legalidad que el derecho le brinda para proteger a sus gobernados, o bien el derecho es la fuerza coercitiva del Estado que resuelve las diferencias o controversias que se manifiestan dentro de toda sociedad. Así pues, nos damos cuenta que lamentablemente nuestro país se encuentra fuera de estos preceptos, ya que es el segundo lugar en impunidad de los 59 países que integran la ONU. En esta tesitura podemos ver un ejemplo claro lo que fueron los hechos del pasado 1 de mayo en la metrópoli Tapatía. Claro es que los bloqueos y la quema de camiones en las principales avenidas de la ciudad fueron una clara muestra de la debilidad del Estado y sus fuerzas coadyuvantes, ya que lejos de prevenir, simplemente se dedicaron a sofocar, literalmente, la llama de violencia con la que amaneció esta ciudad. De este modo, podemos ser claros y ver la ineficacia de las autoridades en las diversas operaciones que el gobierno ejerce para combatir a los distintos grupos delictivos que, al parecer, rebasaron el campo de acción de nuestros gobiernos, reinando el caos, el miedo, la inseguridad y la desesperación principalmente entre la población tapatía. Preocupante la incapacidad del gobierno ante la ola de violencia del narco. Los narcobloqueos registrados el 1 de mayo del 2015 aquí en Jalisco nos obligan a realizar críticas hacia los gobiernos estatal y federal por su incapacidad para garantizar la seguridad de nosotros los mexicanos.
Tiene que haber consecuencia ante la negligencia y acto de corrupción, indiferencia y sobre todo falta de experiencia y liderazgo. Un gobierno no puede equivocarse al nombrar a la mayoría de sus secretarios y colaboradores, pues al equivocarse se equipara y traduce en muertos. La estrategia del cártel del narco al desafiar al Estado nos demuestra una vez más la crisis humanitaria que vive hoy México. Desafío histórico de la falta de liderazgo, pues no existe mayor vacío de poder al combatir el tráfico de drogas. Claramente debemos cuestionarnos qué hacer con un gobierno que tiene sus poderes colapsados con miles de casos que se apilan día con día. El presidente Enrique Peña Nieto entregó la ampliación de la carretera León-Aguascalientes en su tramo León-Lagos de Moreno y durante su discurso erró al decir que tanto León como Lagos de Moreno son estados. Ambas ciudades pertenecen a los estados de Guanajuato y Jalisco. Los asistentes comenzaron a aplaudir cuando Peña Nieto reconoció su error al trabalenguas que naturalmente él mismo fue construyendo. Podemos señalar que Peña Nieto muestra un comportamiento limitado en sus capacidades intelectuales. Los ejemplos abundan y no puede seguir siendo tomado como un simple lapsus mental. Es un problema de Estado. Un hombre que dirige los destinos de un país está obligado a tener un alto nivel de educación. Hablar de justicia y de defensa constitucional con los hechos acontecidos recientemente, hoy más que nunca resulta un tema obligado por la situación actual que vive nuestro país, y no solo nuestro estado, en el cual las buenas noticias no abundan, y se vive un gran déficit en materias como seguridad, corrupción, economía, política y transparencia, y la actuación actual de nuestra llamada partidocracia, que ha formado un monopolio de la administración pública y los negocios que de ella derivan, pasando del consabido diezmo a solicitar como aportación ahora el 20% y hoy por hoy la exigencia voraz de los mal llamados servidores públicos que exigen un 30% de los negocios que concesionan, por lo que en nuestro estado se han realizado negocios multimillonarios con temas como los Juegos Panamericanos, el crédito quirografario al CIAPA, las inversiones en las villas panamericanas y las inversiones de pensiones del estado en el mal llamado Nuevo Cancún, que entre otros han venido a estigmatizar a nuestra burocracia como negocios al estilo Jalisco, el cual equivale a realizar negocios con recursos públicos con total impunidad. En nuestro estado tenemos casos similares a los que han acontecido en el Distrito Federal y en todo el país, y en situaciones de seguridad pública, como casos similares a los de las muertas de Juárez, y que nuestros políticos solo realizan cambios a las leyes de membrete que no resuelven nada al establecer nuevos términos como el de feminicidio, que intenta cubrir la ineptitud de los funcionarios y con ello aparentar como que trabajan en beneficio de la población. Llámenlo como le llamen, estos delitos no han menguado. Somos el segundo lugar en desaparición forzada de personas, la trata de blancas se ha incrementado, en materia nacional asuntos como el caso de Ayotzinapa, los agitadores sociales que aprovechan el dolor humano, la línea dorada del metro, el conflicto de interés en las concesiones del tren a Querétaro, la Casa Blanca, el robo de combustibles, el robo a gasolineras, el robo de casas habitación, han venido generando que el hurto se haya convertido en el deporte nacional por excelencia. La impunidad y la corrupción son dos flagelos que podemos señalar con puntualidad, que han colocado a nuestro país en el rating o top 10 mundial de los países afiliados a la ONU, lugar por cierto nada honroso, y que debemos combatir por ser un cáncer que avanza en nuestra sociedad, pues la explicación a estas conductas deriva de la ausencia de castigo, lo que genera en automático una patente de corso para que se realice tanto por servidores públicos como por ciudadanos de cualquier tipo de acto ilícito. Lamentable es que actualmente en nuestro país, de acuerdo con organismos como el World Justice Project, que colocan a México en el lugar 77 de entre 99 países en materia de sobornos, y que fue publicado en un diario de circulación nacional
y el otro estudio realizado por la Universidad de las Américas de Puebla, que colocan a México en los primeros lugares, que demuestra que México es el segundo país con mayor puntaje en cuanto a la impunidad y que fue publicado en un diario local. Nos hace reflexionar no solo sobre la existencia de este concepto que de manera universalmente aceptada definió Ulpiano, justicia, como dar a cada quien lo que le pertenece, sino a cuestionarnos la existencia real de un Estado de Derecho, pues en Jalisco tenemos temas pendientes no solo en seguridad, sino en el hecho de que las plazas en materia de impartición de justicia se han vuelto también un botín político que me hace reflexionar sobre si este es el camino adecuado para la obtención de la justicia. Si bien, como ha comentado Héctor Aguilar Camín sobre nuestra democracia imperfecta y quien sugiere repensarla debido a que las instituciones con las que contamos y que política y administrativamente utilizamos para convivir como sociedad y como nación han sido mal copiadas y pésimamente utilizadas, citando algunas de ellas como ejemplo. El municipio que vino de España está desconfigurado en todos sus elementos integrales. El federalismo y la división de poderes provenientes de Norteamérica han sido debilitados por el centralismo y el autoritarismo. Nuestras aspiraciones libertarias, laicas, igualitarias, de inspiración francesa, viven un mal momento. El ecologismo y la protección de las minorías están corrompidas. Todas las ideas universales que hemos hecho, leyes e instituciones mexicanizadas, se han convertido solo en una escenografía y coreografía ritual, las cuales no debemos cambiar. Para hablar de la administración de justicia en México es necesario tomar en cuenta el índice global de impunidad. En mi particular punto de vista, creo que la administración de justicia tiene que ver con una realidad. En días anteriores se ha analizado cuál ha sido ese índice de impunidad y México nos encontramos en relación a este estudio en segundo lugar de impunidad. Este factor de impunidad tiene que ver principalmente con la administración de justicia. La impunidad es entonces esa falta de elementos y de mecanismos para sancionar las conductas de la sociedad. Si no existen esos mecanismos adecuados, una verdadera coercibilidad, entonces esta administración de justicia será carente y no cumplirá con sus objetivos principales, que es la de expedir justicia de manera pronta, de manera eficaz y que la sociedad tenga una retribución. Por lo tanto, es indispensable hacer una modificación en las conductas de toda la sociedad, de los que imparten justicia, de los que recibimos justicia, de los que procuramos esa justicia para poder trabajar y poder cumplir con objetivos específicos. Entonces, tendremos que trabajar en primer lugar con la impunidad, quitar esa impunidad para poder lograr los objetivos de la impartición de justicia y que estos tengan un beneficio para la sociedad. Voy a hablarles acerca de la situación actual de la administración de justicia en el estado de Jalisco y en general en nuestro país, México. Creo conveniente abordar que existe una crisis y una falta de acceso a una justicia pronta, rápida y expedita, garantía constitucional consagrada en el artículo 17, por diversos factores, entre los cuales el primero creo que es la carga de trabajo y la falta de juzgados en relación, en el caso Jalisco, con otros estados en donde la carga de trabajo es doble y hay menos juzgadores, hay menos auxiliares judiciales, actuarios, notificadores, personal con carrera judicial. Creo indispensable que se debe de acceder a una administración de justicia con calidad y no en cantidad. A veces por sacar el trabajo se pierde esa calidad de una administración de justicia. Sin duda alguna, creo que parte de la crisis que se vive en el Poder Judicial, en donde primeramente el personal exige prestaciones económicas y laborales mayores a las que se tienen para efecto de poder cumplir con el trabajo encomendado, ¿no?
Creo que una vez que exista igualdad de circunstancias, se podrá acceder a una administración de justicia de calidad y no de cantidad. La administración de justicia actual en nuestro país, pues realmente creo que de entrada el Poder Judicial no está realizando su tarea primordial, que es el equilibrio de lo que son los poderes, de los otros dos poderes, que es el legislativo y el ejecutivo, sino más bien pienso que está fungiendo o asumiendo tareas de ambos dos y se está olvidando de su tarea primordial, que es lo que es el equilibrio de poderes y lo que es la administración y la impartición de justicia. Pienso yo como una posible solución, y tan es así que lo afirmo, que realmente el Poder Judicial está legislando, está tomando posiciones que le competen al Ejecutivo porque tiene intervención tanto en aspectos políticos, sociales y económicos, y por tal situación creo yo que se olvida de que no debe intrometerse y dejarle o dejar esas tareas a los poderes que deben de ser competentes. En lo político tenemos el caso de Flores Cassens, en lo económico tenemos la materia de los impuestos, que nada más protege única y exclusivamente a quien va y se queja. En lo social, pues realmente vemos que no aplica todo sus criterios a lo que son a las personas o a las zonas más desprotegidas, que puede ser en el caso de los indígenas. Entonces pues creo yo que no está fungiendo su función en el tema de administración e impartición de justicia, y pues realmente como a manera de solución es unificar su criterio. Debe de meterse más al tema de los derechos humanos, sobre todo en el área estatal, y a jueces de primera instancia, a tribunales, a supremos tribunales de los estados, y creo yo que un poquito a los juzgados de distrito. Por lo que respecta a los juzgados colegiados, creo yo que tienen un poquito más de sensibilidad, y creo que debe de merecerle mi reconocimiento, ya que se meten al tema doctrinario, se meten al tema de aplicación de criterios interamericanos y en tratados internacionales. Más sin embargo, sí creo yo que debe de privilegiar pues su función primordial, que es fungir como balance entre el poder ejecutivo y legislativo. La defensa constitucional y la justicia en nuestro país, propiamente tratándose de defensa constitucional, se ha hablado sobre una reingeniería en la propia Constitución. Sin embargo, para poder llegar o abordar a esa reingeniería resulta necesario e indispensable advertir y propiamente analizar y aceptar la crisis del constitucionalismo en nuestro país, obviamente México, en el sentido de que para los efectos de tener o cumplir con los tratados o los convenios internacionales, se ha establecido, por ejemplo, en el Pacto de San José, que tiene que adecuarse el derecho interno de nuestro país propiamente para evitar la inconvencionalidad de nuestro cuerpo normativo. Sin embargo, en nuestra propia Constitución, nuestros propios tribunales, propiamente la Suprema Corte, ha establecido criterios en atención a las reservas constitucionales que no permiten ir más allá para determinar sobre la ilegalidad de las propias normas constitucionales, no así sobre las normas de derecho interno, propiamente las de carácter reglamentarias. Sin embargo, esa forma de no poder cuestionar lo que es el derecho constitucional en nuestro país
ha generado un problema a nivel internacional porque no se puede en cierta manera confrontar la Constitución con los tratados internacionales, propiamente porque nuestro Tribunal Superior así lo ha determinado, y en su caso, de acuerdo a la reforma del artículo 1 constitucional que establece la obligatoriedad en la observancia de derechos humanos, llegamos al punto medular de que para los efectos del poder cumplir con este aspecto tenemos que tomar en consideración que no solo la adecuación del derecho interno a los tratados internacionales, sino de igual manera tiene que establecerse propiamente una reforma al artículo 1 constitucional en cuanto a la inconvencionalidad de la jurisprudencia o de los criterios emitidos por nuestro alto tribunal, porque nada más establece en cuestión de leyes, y ese es propiamente para efectos de poder seguir avanzando en la aplicación más efectiva de las leyes tanto fundamentales como secundarias y el respeto de los derechos humanos. Ante la inminente realidad del rezago de justicia en nuestro país, vale la pena destacar las bondades de la justicia alternativa a través de sus métodos alternos para la solución de conflictos. Entiéndase por los mismos la conciliación, la mediación y el arbitraje, que auxilian a los ciudadanos para que puedan dirimir sus controversias ellos mismos. En ese tenor, considero importante que los legisladores contemplen una reforma al artículo 3 constitucional con la finalidad de fomentar la cultura de la paz desde las aulas, desde la niñez. Es decir, actualmente cuando los ciudadanos tenemos algún conflicto, nos vamos a la justicia convencional, y eso es lo que definitivamente ha ocasionado el rezago en la impartición de la misma. Pero, ¿qué pasaría si desde niños pues, cambiamos ese chip y favorecemos la implementación de la justicia alternativa? Es decir, ser capaces nosotros mismos de dirimir nuestras controversias. También es importante resaltar la gran labor que ha venido desempeñando el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco en la capacitación con diferentes talleres, cursos y diplomados que ofrecen a los ciudadanos de manera gratuita con la finalidad de capacitarse en la materia.